Bueno, lo primero que me interesa a mí y es lo que me ha motivado, y no concibo la historia simplemente como una ciencia en la que egoístamente puede uno sentarse en un reposet para conocer el pasado, sino como un trampolín, un apoyo, un soporte para fomentar el desarrollo de las comunidades donde vivimos. De tal manera que la historia me interesa a mí para dar a conocer lo que ha sido San Luis, lo que ha sido México, y entonces rescatar nuestros valores, rescatar todo aquello que nos hizo grandes en otra época y que nos fue dando unión a través de los tiempos. No se había estudiado esa parte tan importante del virreinato, lo mejor que tenemos de arte, lo mejor que tuvimos en ciencias. Si en Mesoamérica se quedaron en la edad de piedra, acá estábamos peor todavía con los chichimecas, huachichiles, zacatecos, cascanes, etc. Por eso mi interés ha sido siempre que conozcamos primero nuestra identidad. Segundo, sobre esa identidad mantengamos la unidad, pero siempre sobre los valores que nos dieron fuerza y que crearon todo este continente, por lo menos en la parte hispanoamericana. De ahí que mi afición en cuanto a la historia ha sido preferentemente la época virreinal y el siglo pasado. La identidad de los potosinos, comprendiendo a todos los que vivimos aquí, debería ser primero los valores. Si tomamos en cuenta que el 90% somos católicos, entonces lógicamente el valor específico de la fe condiciona o debería condicionar las costumbres, los usos e inclusive las modas. Por eso ahorita definir la potosinidad es muy difícil, porque los valores los ha ido destruyendo el sistema. Es el problema de nuestra historia, que no busca la verdad, sino busca más bien ídolos. Cuando uno trata de defender la verdad, difundir la verdad, enseñar la verdad, es que lo tienen que marginar, atacar, o como dicen, controvertir. Desde luego, si los males de México vienen desde que se separó de sus raíces, lógico es que vuelva a sus raíces. Las raíces se destruyeron con la Constitución del 57, cuando México se le partió en dos, el México oficial y el México real, pero el sistema no puede renunciar a sus ambiciones de poder y a sus ambiciones de robar. Si el sistema no tiene credibilidad, no quedan más que dos instituciones, la Iglesia a pesar de los ataques y el ejército. Bueno, mi compromiso para con la historia ha sido, lo primero, difundir la verdadera historia, y lo segundo, enriquecer hasta donde sea posible nuestra historia. Debemos entender que el científico nunca empieza en cero. Por supuesto, yo no sabía que la historia se tenía ya como una ciencia. Yo creía simplemente que era una afición y que se podía practicar esa afición al margen de una profesión, de una ocupación. Pero también tuve otra afición a los libros. Yo no me imaginaba que existiera la biblioteconomía, y mucho menos que los libros había que organizarlos científicamente, con todos los adelantos que hace medio siglo ya eran de uso común. Cuando llegué a Roma, fue un gran descubrimiento para mí el conocer las bibliotecas, la Casanatense, muy antigua. Fue mi primera preocupación, porque cuando yo regresé a San Luis después de la guerra, no quedaba más que sentarse a llorar. No había biblioteca, era una simple librería, la de la universidad, mal, ni siquiera organizada, y no había archivos. Por eso mi primera preocupación fue la biblioteca y los archivos. A la biblioteca logré entrar hace 50 años y le pude dar a San Luis, después de 25 años de lucha, un archivo que es uno de los archivos que se cita como ejemplo en la República.
Soy uno más de esa cuadrilla de buscones de los reales de minas de la historia potosina, que desde el remoto siglo XVII, las más ves solitarios, pocas en parejas, por vocación y no por profesión y lucro, sino por actitud romántica y amor a la tierra, nos echamos a la obra de reconstruir el pasado de la patria chica. Como sacerdote, catedrático, bibliógrafo, archivista, historiador, escritor e investigador, Rafael Montejano y Aguiñaga ha contribuido de manera muy importante en el quehacer e imagen histórico-cultural de nuestro estado. La huella que ha dejado en cada uno de sus roles trasciende los límites regionales, llevando la imagen de San Luis Potosí inclusive a niveles internacionales. Su contribución a los diversos institutos en los que ha colaborado ha sido fundamental, ya que va desde ser director técnico y organizador de la Biblioteca Pública Universitaria hasta ser el fundador del Archivo Histórico del Estado y el Centro de Investigaciones Históricas. Sus diversas actividades representan lo amplio de su labor, pero es indudable que la gran contribución de Montejano al rescate de la historia potosina no tiene comparación. Por ello, se le ha reconocido con varios homenajes y preseas. Como escritor, ha publicado innumerables obras entre libros y artículos sobre la historia y la cultura regional de San Luis Potosí, así como también de biblioteconomía, archivonomía e historiografía, todas ellas publicadas bajo el sello editorial de importantes instituciones. Entre libros y folletos, aproximadamente supera las 80 publicaciones. Las obras de Montejano rescatan los eventos, las costumbres y las personas significativas de nuestro estado. Todas estas adquieren gran relevancia porque para gozar y conservar nuestro San Luis es preciso conocerlo y quererlo como lo ha hecho Montejano, que se ha dedicado a revivir, o más bien a vivir su pasado. Un pasado que, si no inmediato, es una de las principales reconstrucciones de los inicios de nuestro estado. Un ejemplo de ello es la biografía de Manuel José Otón, que toma su importancia por la gran fundamentación y completud que ninguna otra biografía de este personaje tiene, o la biobibliografía de los escritores potosinos, que es una obra pionera en este tipo, ya que a raíz de ella empezaron a surgir en diferentes estados obras similares que recopilan los datos biográficos y las obras de aquellos que ven en las letras la óptima expresión del sentir, pensar y actuar de una sociedad. De cada una de las obras de Rafael Montejano se puede dar un amplio comentario, pero los numerosos reconocimientos, homenajes y la cantidad de ediciones que tienen sus libros hablan de la importancia de su trabajo y la repercusión de este en el estado de las Tunas. San Luis Potosí es un estado con gran riqueza y diversidad de suelos, comida, gente y también en escritores, que particularmente en el caso de Montejano, dejan a un lado la poesía y la ficción por recuperar un pasado y creer en él, como el rescate de la cultura potosina en la memoria escrita. Puede decirse que Montejano ha sido un autor muy prolífico, tiene, por lo menos yo conozco más de 85 obras suyas que han sido publicadas, lo cual supera con mucho a otros escritores más o menos de la misma época que Rafael Montejano y Aguiñaga. Y bueno, a él le toca la Segunda Guerra Mundial viviendo en Roma.
Ahora, también es cierto que esta historia regional, que este enfoque de estudio hacia lo que se llama la patria chica o el lugar de origen de uno, es una rama de la historia que estuvo muy en boga en los años 60 y 70 de este siglo, algo en los 80s, y donde Rafael Montejano escribió la mayor parte de sus trabajos importantes. Bueno, cuando regresé a San Luis Potosí después de la guerra, estaba en su apogeo el cacicazgo sedillista, o más bien santista. No quedaba más que sentarse a llorar porque no había manera de una investigación científica. Pero yo me ordené para servir a San Luis, no a otras ciudades. Pero el problema inicial, que por ser cura no era agradable aquí en la universidad y me corrieron ignominiosamente. De tal manera que mi principio fue bastante difícil. Nadie se había metido a la radio, a la universidad, a la prensa. Fui el primero y por consiguiente muchos ataques. Unos porque me salía de la sacristía y otros porque me metí a la universidad. Bueno, el padre Montejano tiene una forma muy particular de abordar la historia. Generalmente lo hace a partir de lugares pequeños, es decir, no parte de la gran historia nacional o de la gran historia universal para ingresar en la historia local, sino que es al revés. Sí tiene un estilo ameno, fácil de leer, que ha escrito y que sigue escribiendo, porque por ahí siempre que uno lo va a ver, siempre tiene algún otro trabajo que ya está en prensa o que ya ahí viene. Eso sí es impresionante de él, porque este amor por el trabajo y este ánimo por seguir publicando, a pesar de los problemas de su vista, que son graves, es en realidad admirable. Muchos otros nos desinflamos antes de tiempo. Y ahora, a medio siglo de cuando yo empecé, pues tenemos un México en el aspecto cultural y científico muy distinto. Ya tenemos Conaculta, aquí en San Luis tenemos el Instituto de la Cultura, tenemos también el Colegio de San Luis, y ahora es muy distinto. Ya hay becas, ya hay premios, ya hay inclusive una motivación para que los jóvenes ya no empiecen como yo empecé hace más de 50 años, exactamente en -0. Ahora ya no se investiga por amor a la ciencia como lo hicimos nosotros, sino como una profesión. Una de las cuestiones que pudiéramos decir que le ha costado más trabajo a Rafael Montejano y a Iñaga es la comprensión del pasado prehispánico. No es fácil. Sobre la historia reciente es algo que también no es muy fácil para él escribir, sobre todo en los últimos, vamos a decir, 50 años para acá. Ciertamente lo que es historia regional es una parte consentida para él. Por otra parte, que a él le gusta mucho resaltar es la etapa virreinal y las aportaciones, vamos a decir, hispánicas para el desarrollo de los pueblos asentados en el Nuevo Mundo. La parte de la evangelización es algo que le llama poderosamente la atención y además la trata de una manera magnífica, ¿no? No fue un albañil o alarife a sueldo, no el que con cuerda y estaca en mano tiró la traza del primitivo San Luis. Tampoco fue el apego a las pragmáticas de las leyes de Indias, ni siquiera don Juan Doñate, el primer repartidor de solares. El que delineó estas calles y callejones con sus respectivas plazas de la muy noble y leal San Luis Minas del Potosí, hoy tan mistificado por el urbanismo inabecedario y utilitario, el que delineó estas calles señeras, procerosas, que le dan una fisonomía y encantos únicos. Calles que van encauzando la mirada, o al corazón de una plaza, o a la fascinante plástica del imafronte de una iglesia, o que se contonean, angostan y ensanchan,
picando curiosidades de saber qué hay más allá. Estas viejas calles del viejo San Luis las trazaron el alma y los pies de los primeros pobladores. Esas calles no solo enmarcan el aspecto físico de nuestra ciudad, son el asiento, la cuna de sus tradiciones y de su historia, porque en la cuenca de sus calles y plazas el hombre le fue dando ser y forma a la vida. Ahí se desarrolló la vida de San Luis, en las plazas, en las calles, más que en los palacios y en los campos de batalla. Las calles son las venas y las arterias de una ciudad, por eso a través de las puertas y ventanas se unen a los hogares y a las instituciones para inyectarles la sangre y la vida. Cada hombre, de acuerdo a su estructura psíquica y somática, vive una vida que le es exclusiva y única. La ciudad también. Esa vida exclusiva, distinta de cualquier otra, la van moldeando las gentes que lo habitan, los sucesos, las costumbres y las plazas, las calles y callejones. A estas calles del viejo San Luis, que después fueron alongando ibérrimamente, como al potosino le dio su gana, no un acuerdo cabildero movido por bastardos intereses de facción, les dio sus respectivos nombres. Nombres honestos, sinceros, espontáneos y evocadores que siempre recordaban algo exclusivo, feliz o infeliz, que estrujó la vida de la recolecta y apacible ciudad. Nombres expresivos y simbólicos, inteligibles a todos y pronunciables por todos. Los nombres de las calles, callejones y plazas de las viejas ciudades son como relicarios que rememoran tradiciones, hechos, personajes y cosas que un día fueron populares. A esos respondían los antiguos nombres. Había una relación íntima, especial, intrínseca, entre el signo y el significado. Hoy los nombres ya no brotan de la calle misma, del alma del pueblo. Son, en el peor sentido de la palabra, impuestos. Y como le impusieron que a su vez fue impuesto a otras muchas ciudades, pudieron haberle impuesto cualquier otro, igualmente vano e inexpresivo, que no guarda absolutamente ninguna relación con la calle en cuestión, lo cual es como deshacer su historia y su esencia misma. Bajo la mirada inocente de un niño, no podemos conocer mucho de lo que hay delante, pero ahora que estamos ante un largo camino recorrido, vayamos hacia atrás. Pues así estuvo, don Félix. Bueno, Lorenzo, pues eso sí que estuvo grave. Oye, tu hijo Rafael se ve muy aburrido. Déjame, le voy a dar algo para que se entretenga. En esta caja he guardado muchas cosas interesantes. A ver qué te parecen. Gracias, don Félix Andrés. Cuando sea grande escribiré la historia de este señor. Rafael Montejano y Aguiñaga nació en San Luis Potosí el 8 de octubre de 1919. Fue el segundo de 7 hermanos y sus padres fueron Florencio Montejano Castañeda y Natalia Aguiñaga Castañeda. Desde muy temprana edad, Rafael Montejano tuvo inquietudes por la historia.
Espero que mi padre no se dé cuenta de esto. Mi padre era, en cierta manera, artesano, tenía una fabriquilla de muebles. Él se formó en la Escuela Católica de Artes y Oficios, era clarinetista, formó de muchacho parte de una banda y después también era comerciante, de tal manera que eso nos pudo dar una cierta posición. Él me enseñó a andar en bicicleta, en las noches me sentaba en el escritorio y él me enseñó las primeras letras. Y como a mi hermano siempre, el padre, siempre de muy chico le gustó fumar, ¿verdad? Y nos subíamos a la azotea, fumábamos un cigarro, yo iba chiquillo, me subían a la azotea ellos dos, a fumarnos un cigarro y luego andamos lavándonos la boca y comiendo dulces para que no nos fueran a oler nuestros papás. Nomás salió de la escuela y mi papá le decía que descansara siquiera un año, porque él no quería que llévame al seminario, le dijo a mi papá. Y bueno, descanso un año, el año que entra ya te llevo. No, yo quiero seguir luego. Y él mismo anduvo hasta a su corta edad, anduvo informándose del seminario. Sus estudios en el Seminario Conciliar de San Luis Potosí le dieron sustentos de humanidades y filosofía, pero sin duda algo fundamental en su vida fue su llegada a Roma, en donde estudió teología, polifonía y canto gregoriano, biblioteconomía e historia, en donde además vivió de cerca algunas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Trajo muchos libros de allá de Roma, como que por allá fue donde agarró eso se puede decir vicio, porque él tiene como vicio por la historia. Entonces al llegar aquí me destinaron para dar clase en el seminario y desde luego empecé a desarrollar mi apostolado en el campo intelectual. Fui el primero en entrar a la universidad, a los periódicos, a la radio. En eso me corrieron de la universidad, me mandaron de párroco a Soledad, fui párroco rural, pero a los 2 años me llamaron de la universidad. Hay muchos que pueden ocupar parroquias, pero no todos pueden a la universidad, y tuve que renunciar a la parroquia y desde entonces estoy en la universidad. Un buen cristiano debe incorporarse 100% a la comunidad en la que vive para vivir allí su fe, dando un testimonio de virtud, empezando por la virtud de la justicia. La corrupción que impera en nuestro México está íntimamente unida a la vida de la iglesia, porque todos los mexicanos somos iglesia. El 90% hemos sido bautizados. El 90% por lo menos estamos comprometidos a practicar la justicia. Por eso debemos entender que fe y vida cotidiana están íntimamente ligados. Por eso también que en el Evangelio se nos citen hechos de la vida cotidiana, pero debemos aprender a convivir con todos, pero practicando la justicia, sin hacernos cómplices de los que viven en la injusticia y de la injusticia. ¿Qué es lo que nos ha llevado a esta crisis económica que tanto lamentamos, que tanto sufrimos y que cada día nos golpea más fuerte?
aquí le cortamos.